siempre iba a guerras, y ustedes lo saben. Pero el pueblo de Israel, aunque iba a guerra, tenía un ejército pequeño. Y la mayoría de los pueblos que estaban en su entorno tenían ejércitos mayoritarios y de más fuerza, inclusive, señores, de mayores tamaños. Caminando por la Biblia sabemos que en un momento cuando Josué mandó a aquellos espías, se devolvieron llenos de pavor algunos, diciendo: los frutos son buenos, pero los hombres son grandes. Pero 2 se levantaron y dijeron: eso es de nosotros. No miren el tamaño, que delante de Dios esos son enanos. Y hoy yo te digo a ti que delante de Dios Satanás es un enano. Y delante de ti, si estás empoderado en Dios, él es un enano. Amén. Dice así: después subió Naas, el amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas, el amonita, les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a todos y cada uno de vosotros saque el ojo derecho. Vayan leyendo. Y ponga esa afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay quien nos defienda, nos rendiremos a ti. Oigan bien cómo iba este pueblo ya tirando la toalla. Cuando los mensajeros llegaron a Gabad de Saúl y dijeron estas palabras a oídos del pueblo, todo el pueblo alzó su voz y lloró. En ese momento venía Saúl del campo detrás de los bueyes y preguntó: ¿qué tiene el pueblo que está llorando? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se apoderó de él una violenta ira. Tomó entonces un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no salga detrás de Saúl y detrás de Samuel. El temor de Jehová cayó sobre todo el pueblo y salieron todos como un solo hombre. Los contó Saúl en Besé y eran los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Luego respondieron los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis libres. Fueron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, que se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana nos rendiremos a vosotros para que hagáis con nosotros lo que bien os parezca. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías que irrumpieron en medio del campamento en la vigilia de la mañana y abatieron a los amonistas hasta el mediodía. Los que quedaron fueron dispersados de tal manera que no quedaron 2 juntos. Después de tener un terrible miedo, tener una gran victoria. Y ahorita se hablaba y se oraba en el tiempo de oración sobre el miedo, sobre el temor. Dios no quiere que tú y yo tengamos temor, pero también Dios quiere que tú y yo, en medio de nuestras circunstancias y de nuestra desesperación y de nuestras necesidades, acudamos a Él. Dios quiere que tú, en medio de su aflicción, en medio de tu adversidad, de tu conflicto, de tus problemas, de tu tristeza, nunca cometas el error de quererte aliar al enemigo. Hay un refrán del mundo que lo dijo un escritor, un filósofo, que decía que si tú no puedes contra tu enemigo, que te unas a él, pero en Dios eso no aplica. Amén. La palabra de Dios nos manda a que cuando nosotros estamos en diversas pruebas y diversas situaciones, no podemos aliarnos a Satanás. Porque quiero que sepas que las propuestas de alianza te van a llegar. Satanás siempre te va a dar ofertas que aparentan ser la solución de tu problema, de tu circunstancia y de tu necesidad. Y serán tan tentadoras que tú creerás que te sacarán de la situación,
pero no le creas. Su propósito es destruirte. No le puedes creer al diablo. El plan diabólico es destruir el evangelio. Y cada uno de nosotros, que no somos gentes comunes, que somos gentes especiales. ¿Cuántos se consideran especiales aquí? Somos linaje escogido, real sacerdocio. No fuimos llamados a esclavitud, ni tampoco a someternos a las tinieblas. Las tinieblas de nosotros tienen que huir, porque Dios nos ha entregado autoridad. ¿Cuántos se sienten con autoridad aquí? Miren, el pueblo de Jabes recibió una propuesta indigna, fue una propuesta indecente. Aquellas personas fueron humildes delante de los amonitas. Mira, no podemos contra ustedes. Ustedes son más y son más fuertes. Y nosotros somos débiles delante de ustedes. Nosotros queremos alinearnos con ustedes y servirles. No queremos guerra. No tienen que pelear para entrar aquí. Eso es lo que Satanás quiere que tú le digas. Que no le haga la guerra, que te alíes con él. Que con él te va a ir bien. Eso es mentira. Cuando los amonitas escucharon eso, miren con la prepotencia, la soberbia que le respondieron al pueblo de Jabes. Si ustedes quieren hacer pacto con nosotros, tienen que permitirnos sacarle el ojo derecho. Eso tenía una explicación, hermanos. Los guerreros usaban en su mano izquierda el escudo y en su mano derecha la espada, pero necesitaban ambos ojos para poder pelear. Y ellos sabían, los amonitas, que si lo sacaban el ojo derecho a todos y cada uno de los hombres de Jabes, no iban a tener enfrentamiento nunca más. Y el pueblo de Dios iba a ser avergonzado. Y todavía en este tiempo se hubiera hablado de que a todos le sacaron el ojo derecho. Cuando ellos le dijeron esa propuesta, que es una propuesta indecente, que está en Primera de Samuel 11:2, ellos dijeron, déjenos pensarlo. Oigan bien, oigan bien. Existía la posibilidad de ellos dejarse sacar el ojo. Porque cuando a ti alguien viene y te trae una propuesta y tú sabes que no te conviene de plano, tú tienes que rechazarla. Cuando Satanás te trae a ti una tentación de plano, tú la tienes que rechazar. No le puedes dejar oportunidad de que él crea que tú lo vas a pensar. Denos 7 días. El número 7 tenía una simbología en el pueblo de Israel y en Dios. Y si no encontramos quien nos ayude, entonces nos vamos a rendir a ustedes. Fíjense la terquedad del pueblo de Jabes y la falta de sabiduría, hermanos, dejando una posibilidad abierta, conociendo al Dios que ellos le servían, sabiendo que Jehová les había libertado en muchas ocasiones sin ellos tener que levantar la mano. Y que los pueblos del entorno tenían miedo, pavor de Israel, porque decían, Jehová es su Dios, no se metan con Israel. Pero estaban tan obnubilados, tan llenos de miedo y de temor, que no pensaron en doblar primero sus rodillas a Jehová y arrepentirse y volver su mirada a él. Pero Dios es bueno y Dios es misericordioso. Amén. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, Naas el amonita le respondió, con esta condición haré alianza, es decir, una propuesta indigna, ¿verdad? Que la hemos hablado. Sacarle el ojo derecho para colocar una afrenta contra Israel. Amén. Porque vio la desesperación que tenía el pueblo de Jabes. Ya estaban hastiados de tantos ataques, de tantos muertos, y ellos no podían contra los amonitas porque tenían más ejércitos mayoritarios, de más fuerza y más poder que el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Asimismo actúa Satanás hoy en nuestras vidas, hermanos. Nos enseña cosas que son imposibles para nosotros resolver. Circunstancias donde nosotros pensamos, no nos queda de otra que dar nuestro brazo a torcer
y fallarle a Dios. ¿Saben cuántas propuestas tú recibes? Muchas veces que tienes que marcar la diferencia. En días pasados escuché el testimonio de una persona que me dijo que su hijo había entrado a la universidad y de 25 estudiantes, él es estudiante de Derecho, y de 25 estudiantes se armó una discusión con respecto al aborto. Y pueden ustedes creer que de 25 estudiantes solo él se paró y dijo que él no estaba de acuerdo contra el aborto, que no estaba de acuerdo con el aborto, que él estaba contra el aborto. Y todos los demás, ¿saben por qué? Por alinearse a la filosofía y al criterio que el profesor tenía, porque era una decisión circunstancial y conveniente. Pero él mantuvo su criterio y dijo, no, eso va contra el orden divino. Yo no creo en el aborto, eso es un asesinato, eso es matar. ¿Y saben qué pasó? Después, 7 de los jóvenes se le acercaron y le dijeron, te admiro por el valor que tuviste de defender tu posición. Nosotros también creemos como tú. Pero Dios le entregó la victoria a ese joven porque no pudo vencerlo la presión del grupo. ¿Estamos aquí? A propósito de presión del grupo, vayan y vean el podcast de los jóvenes que tienen un tema sobre la presión del grupo para que ustedes vean cómo se están manejando nuestros jóvenes y lo que nuestros jóvenes están padeciendo en estos tiempos. Un anuncio al margen. Amén. Pero ¿qué hizo Jabes? Dijo, no, verdaderamente nosotros vamos a averiguar quién nos puede ayudar. Y fueron y se le quejaron a los de Israel porque pertenecen al mismo. Jabes pertenece a Israel, pero ustedes saben que son como tribus, eran comunidades, tenían espacios. Judá estaba en un lado, Jabes estaba en otro, y bueno, y estaban ocupando diferentes territorios, pero pertenecían a Israel. Y decidieron buscar ayuda. Y dice la palabra de Dios, se lo acabamos de leer, que cuando ellos llegaron llenos de tristeza y desesperación y contaron lo que le estaba pasando, llegó Saúl, que acababa de ser ungido como rey de Israel. Y dijo, ¿qué le pasa al pueblo que está llorando? Porque el pueblo lloró. Imagínense la tristeza que le dio al pueblo escuchar la propuesta que le habían hecho a sus hermanos. Y cuando le contaron, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, pero fue para empoderarlo. Dice aquí que se llenó de ira, pero lo que quiere decir es que fue de emoción que se llenó. Tuvo una reacción, no se quedó estático, tuvo una reacción, pero una reacción en defensa de Jabes. ¿Y sabe lo que hizo? Agarró unos bueyes, lo partió en trozos y dijo, rieguen eso por todas las tribus de Israel. Y los hombres que no salgan con nosotros a pelear esta batalla, así mismo le pasará a sus bueyes. Todo el mundo dijo, hay que salir a pelear. Y cuando llegó esa noticia a los de Jabes, dijeron, bueno, pero déjame saborear un poquito, porque ellos no quieren sacar un ojo, ¿verdad? Vamos a decirle que mañana le vamos a dar respuesta de lo del ojo. Pero ya ellos sabían que era lo que venía. Dice la palabra de Dios que 300,000 hombres se levantaron con Saúl y con Samuel para ir a librar esa batalla. Buscaron la ayuda correcta porque se acercaron después de haber iniciado una negociación con el enemigo y estaban dispuestos a echarse, a esclavizarse de nuevo. Pero Dios permitió que ellos quisieran sacarle el ojo derecho para que reaccionen. Y estaban dispuestos. Si no hubieran recibido la ayuda, se iban a dejar sacar el ojo porque ellos dicen, pa' muerto tuerto. Pero ¿saben qué pasó? Miren qué pasó. El pueblo de Jabes, que intentó hacerse acuerdo con los amonitas, era porque tenía cierta rebeldía contra Dios, como ustedes y yo muchas veces. Muchas veces manifestamos una rebeldía contra Dios y lo manifestamos contra la iglesia. ¡Ey! Llegó la iglesia.
Está aquí. Tenemos una rebeldía contra Dios y creemos que es el hermano que tiene la culpa de lo que a mí me está pasando. Tenemos una rebeldía porque Dios no me ha contestado y yo creo que la pastora. Porque entonces que la pastora no ora por mí, o el pastor me tiene harta, comenzamos con una serie de cosas. Hermano, su problema no es con el pastor, lleve su problema ya con el rey. Lo único que hacen los pastores es orar por usted, interceder, pero su problema principal usted lo tiene con dioses. ¿Estamos aquí? Pero ellos, ¿saben qué hacen muchos cristianos en estos tiempos, hermanos, de manera equivocada? Como dijo la hermana dando el testimonio, léete esta tacita, léeme la mano, adivíname a ver qué es lo que va a faltar, qué es lo que va a pasar, dime qué es lo que va a pasar pasado mañana, si fulano se va, si fulano se queda, si me dan un trabajo. Espíritu de adivinación, que Dios lo aborrece. He visto muchos cristianos, después de conocer al Dios real, al Dios vivo, irse a consultar en la ignorancia, con un brujo, con un hechicero, con uno que le taza, con un vidente, como ellos le dicen, que se dan cuenta que le sacan la misma información a usted, lo marean y después le dan la información que ya usted dio. Cuánta ignorancia, ¿verdad? Y así he visto muchas personas que lo que uno le causa es pena y lástima. Los amonitas se dieron cuenta que ese pueblo de Jabes estaba lleno de miedo. Y como ellos fueron los que se acercaron buscando acuerdo, ellos dijeron, bueno, si ustedes quieren acuerdo, déjense sacar el ojo derecho. ¿Cuántas veces Satanás no nos ha hecho propuestas a nosotros que no es el ojo derecho, no, que es arrancarnos los dos ojos que quiere? Y simbolice su ojo en su vida espiritual. Muchas veces tu ojo es un pecado al que Satanás te quiere atraer para quitarte la luz. Y tú, que puedes identificar que eso es un ataque, que es una mentira, que es un engaño, porque es más cómodo creerle a Satanás muchas veces, porque eso es lo que usted está viendo ahí, lo que él te deja ver, que tú ir a los pies de Cristo y pelear tu buena batalla. Amén. Y todo eso es inconcebible, Señor, en nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que tener una actitud de gallardía delante del enemigo, de poder, de autoridad delante de Satanás. Que él sepa que contigo no puede, que no se puede meter con tu familia, que no puede meterse en tu matrimonio, que no puede inventar con tu esposo, que no puede inventar con tu esposa, que no puede inventar con tus hijos, porque tiene al frente un guerrero, tiene al frente una guerrera que lo va a enfrentar en el nombre de Jesús. Nosotros de una vez nos echamos, nos llenamos de miedo, hermano. Pero Dios no te entregó a ti autoridad y te entregó poder. Satanás sigue haciendo los mismos amagues que le hizo al pueblo de Jabes, señores. Y nos lo sigue haciendo a nosotros. Y sabe, muchas veces tú dices, pero yo me siento derrotada. Cuando tú llegas a la iglesia y Satanás comienza a lanzarte dardos a tu mente y a decirte que tú no vas a llegar a ningún lado, que tú no eres nadie, que tú eres un fracasado, que tú eres una fracasada, que tú no vas para parte. ¿Y qué tú buscas ahí en la iglesia? Porque tú no has logrado nada. Y tú no ves fulanito de tal, lo prosperado que está. Eso es porque Dios es con él, que tiene preferencia. Y a ti nada. Y tú tanto tiempo. Y saben, de nuestros labios comienza a salir, Dios mío, yo te sirvo. Señor, yo voy a la iglesia. Señor, yo estoy en un ministerio, yo diezmo. Esos no son los problemas de Dios contigo. Dios lo que quiere es que haya un cambio real en tu corazón y que Él sienta que tú le estás sirviendo no por intercambio, sino de verdad. Amén. Miren, yo he aprendido en medio de los procesos, que yo sé que muchos de ustedes pasan y todos somos procesados, que no está en juego nuestra adoración, que nuestra alabanza no es negociable, que nuestra fidelidad a Dios no se negocia, que nuestro gozo no se negocia, no importa la circunstancia por la que estemos pasando. ¿Y saben qué pasa? Esa aflicción pasa rápido. Y se lo dice alguien que lo ha vivido.
Satanás muchas veces se quiere llevar el cántico de mi boca, pero no puede. Porque yo canto en todas circunstancias. Yo siempre ando cantando. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un Dios vivo, mi hermano. Al Dios que yo le sirvo es un Dios vivo, que donde quiera, que me hace sentir su abrazo, que me deja saber que Él está conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está con Él aquí? Que no me va a dejar sola en ninguno de los procesos, que no importa lo que me falte, sea material, sea de salud, sea circunstancia, yo le creo a un Dios todopoderoso, que yo sé que en oración yo toco el corazón de Dios. Y yo le lloro al Señor, y yo le pido, y yo hablo con mi Señor, y le presento situaciones. Eso es un derecho que usted y yo tenemos, que el Señor nos ha entregado como hijos que somos. ¿Cuántos se consideran hijos? Miren, el Señor permitió que el pueblo de Israel se entristeciera. Se entristeciera por lo que estaba pasando con Jabes, eran sus hermanos. Cuando un hermano tuyo está pasando por un proceso, tú debes de vivir su proceso. Tú debes de ser solidario. ¿Es tristeza? Tú tienes que ir a los pies de Cristo. A ti te debe doler lo que pasa con tu hermano. Amén. Rendirse ante el enemigo nunca debe ser una opción. Que fue la primera opción que cogieron ellos, los amonitas. Rendirse delante de Jabes. Rendirse delante de los amonitas. Bueno, nos vamos a rendir porque ya no vamos a dar la batalla, ya vamos a decirle que nosotros le vamos a servir. Esa no es una acción para nosotros como pueblo de Dios. Rendirnos ante Satanás nunca. Ninguna de las cosas que él trame contra nosotros, ni como se quiera disfrazar, no es una opción. Cuando el pueblo de Dios se humilló, Dios pudo ver el dolor por el que estaba pasando. Y Dios conmovió entonces a los hermanos de Jabes para que lloraran. Y Dios se empoderó en Saúl. ¿Para qué? Para que Saúl, como rey de Israel, saliera en defensa de aquellos. Y fue una victoria grande la que tuvieron ellos, porque aunque le dijeron, nosotros mañana le vamos a dar respuesta, no se preocupen, pero era para que ellos no se pusieran alerta con la guerra. Léanse bien esa historia para que vean lo poderoso que es Dios. Amén. Y ¿saben algo? Jabes recibió nuevas esperanzas. Y finalmente fueron vencidos los amonitas por la gloriosa intervención divina. ¿Qué tú y yo debemos aprender hoy? Hay una enseñanza en esto. Nunca busques ayuda en tu enemigo porque vas a recibir propuestas indecentes. Nunca busques ayuda en tu enemigo. Tu enemigo es Satanás, Señor. Tu enemigo no son tus hermanos, tu enemigo no es tu papá, tu enemigo no es tu esposa ni tu esposo. Satanás se empodera y usa personas para hacernos la guerra. Nunca abandones a nuestro Dios. Trata de permanecer, no importa cuál sea la circunstancia, bajo las alas del Omnipotente, bajo su protección, bajo su cobertura. Amén. Y tercero, reconoce que tu ayuda viene solamente de Jehová. Y yo quiero dejarles a ustedes el Salmo 121. El Señor ha dicho que no nos va a abandonar. Dice, yo soy Jehová tu Dios, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. El rey David decía que él se metía bajo las alas del Omnipotente y que él era su refugio, su dulce refugio. ¿Cuándo nos refugiamos, señores? Cuando estamos a la intemperie, hay que buscar un lugar para no mojarse. Y simboliza esas lluvias como lluvia de problemas. Simbolízala como los ataques que Satanás te quiere dar para que tú tires la toalla. El Salmo 121 para cerrar. Amados, un salmo precioso que yo sé que si sabiamente los de Jabes hubieran usado esa acción,
hubieran recibido ayuda directa del Dios Altísimo. Amén. Pero Dios fue misericordioso con ellos. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él mismo se responde. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Me encanta este salmo, porque Él no va a dejar que tú resbales. ¿Qué dice el verso 3? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, santo, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Diga, el que me guarda a mí. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No dará tu pie al resbaladero. Tú contratas un guachimán en tu casa y tú te acuestas a dormir creyendo que tú estás protegido. Pero de buenas a primeras tú escuchas un ruido en tu casa y tú oyes eso que cae, ¡pam! Y te despiertas corriendo. Algo pasó, que se le cayó la escopeta al guachimán que estaba durmiendo. ¿A cuántos no los han amarrado? Porque son seres humanos, amén. No lo estamos juzgando, son seres humanos y muchas veces son muchas horas, a veces condiciones inhumanas. Pero si nosotros buscamos seguridad humana, personas que cuiden nuestras puertas mientras nosotros dormimos, sabiendo que hay una posibilidad de que esa persona también se duerma, ¿cuál es nuestra garantía? Ninguna. Por eso dice la palabra que no se duerme Jehová. No se adormecerá, no va, es decir, no va a cabecear. El que te guarda, el que te cubre, el que te protege, el que pelea por ti. Hay una esperanza en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Nunca hagas